Un saludo para todos, me da gusto estar en este lugar que es Morelia, Michoacán, y estoy en compañía de unos amigos, hermanos, tu hermano Moisés y mi hermana Maritza y mi esposa, mi amada esposa. Y es una bendición para mí estar en estas fechas porque Michoacán es el estado número 27 que Dios me concede visitar, estar de vacaciones, y uno de los sueños que tenemos mi esposa y yo es de haber estado en los 32 estados, así es de que ahí la llevamos poco a poco. Bueno, como ya es costumbre en este canal del pastor Carlos Martínez de comentarios de la Biblia, cada que llego a 100 videos más, que en este caso es el 300, me toca hacer un video. Cuando hice los 100 primeros, me tocó hablarlo en Tijuana, Baja California, en casa. Cuando llegué a los 200 estaba en Quintana Roo, en Cancún, lo hice allí en Tulum, y hoy tengo la bendición de hacer este número 300 aquí en Morelia. Y antes de empezar, quiero comentarles una anécdota que nos acaba de pasar. Fuimos a Janitzio, y ahí en Janitzio estábamos tomándonos un café con una mujer del café que ella era cristiana, y una de las... Gracias, muy amable. ¿Algo más? Es todo. Está muy bien. Y una de las compañeras de esta mujer también está buscando de Dios, y nosotros sentimos de parte de Dios el poder hablar con ella, y la motivamos y la incitamos, y supimos que ese café, sabemos que Dios nos llevó para darle ese empujoncito a esta mujer en Janitzio. Entonces es una bendición porque como donde andemos terminamos hablando de Dios. En todos lados Dios es el que nos ha acompañado. Entonces me siento bendecido porque ya en este canal he llegado a comentar Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth, verso a verso. Y en este número 300 de video ya estoy comentando Primera de Samuel. Entonces es una bendición muy especial. Voy a continuar entonces donde me quedé en el video número 2, que ustedes lo pueden ver en el canal, que es el video 200. Y continúo entonces de ahí, que estamos hablando más o menos de 1984, cuando yo como pastor estoy contando mi testimonio, parte de mi vida, para que ustedes conozcan un poco más. Y le doy gracias a Dios porque este canal ha pasado los 800 suscriptores, que les gusta la palabra de Dios, que les gusta el comentario de la Biblia, y sabemos que todo esto ha servido para bendición, para nuestra vida y nuestro ministerio. Bueno, entonces empiezo a relatarles. Vivíamos en el centro nosotros, y mi papá quiso vivir más cerca de la iglesia, y nos fuimos a vivir a la casa de el hermano Pablo Becerra, que él era íntimo amigo de mi papá. Vivíamos en esa casa de 3 pisos. Aquí les voy a poner una foto de esa casa para los que lo ubican, los que la conocen, pues el hermano era muy conocido. Su esposa en ese tiempo, pues yo tenía 7 años, era la hermana Toñita, y era una hermana que siempre había estado enferma hasta que se la llevó el Señor. Ahí convivíamos nosotros con las hijas de la hermana, con Lupe, con Rosa, que ya murió, con Martina, que es esposa de un ministro. Y ahí nosotros empezamos a vivir el primer tiempo como cristianos en la casa del hermano, que era un hermano pues muy entregado, muy amigo de mi papá, y el hermano nos abrió las puertas para vivir ahí en su casa. Me acuerdo que las muchachas, Lupe, Rosa y ellas, tenían un carro que para nosotros pues era fabuloso que nos llevaran a pasear, porque pues nosotros en la vida habíamos tenido carro, y que ellas tuvieran carro en ese tiempo pues era para nosotros pues algo muy como si ellas fueran ricas o algo. Y algo emocionante para mí en esa edad era que ellas iban a cambiarle el aceite al carro. Nos llevaban y subían el carro en un tubo hidráulico, me acuerdo, y para mí era pues impactante, porque miraba un carro elevado, y las muchachas, como sabían que nosotros pues no teníamos a nuestra mamá, nuestro papá trabajaba todo el día, entonces ellas trataban de hacernos compañía, y realmente yo les agradezco, porque en ese tiempo de la infancia pues vivimos muy felices gracias a la compañía de ellas, ¿no? El hermano Becerra pues era muy amigo de mi papá,
y mi papá fue un hombre que desde que llegó a la iglesia ejerció ministerio de ser líder de varones. Él todos los años trabajó en esa función y me acuerdo de sus amigos, que era el hermano Ricardo Gallarzo, José Madrigal, que ya está con el Señor, el hermano Gonzalo Estrada, por mencionar algunos hermanos. Y no se me olvida, todos los domingos era levantarnos muy temprano, irnos al Mercado Hidalgo. En el Mercado Hidalgo ellos compraban todos los domingos flores frescas para la iglesia, todos los domingos. Es decir, cada que empezaban los cultos había flores naturales y yo de chico me sentía parte de ese ministerio, pues porque me levantaban bien temprano, nos íbamos al menudo con los hermanos, compraban las flores y la iglesia pues se miraba muy bien. En ese tiempo los varones, nunca se me va a olvidar que tenían oraciones en las casas de cada varón. Iban y hacían roles donde oraban por sus casas, por sus trabajos, por sus familias. Pero mi papá, como líder de varones, él fue el primero que hizo la reunión en su casa. Y pues mi papá realmente, él fue un hombre muy espléndido, fue un hombre muy especial. Cuando recibimos en la casa a los varones, pues yo tenía como 7, 8 años. Él preparó todo, preparó comida, preparó café, galletas, o sea, los super atendió a los hermanos porque él así era. Pero resulta que la siguiente semana tocaba la oración en otra casa de otro hermano y yo iba pues muy emocionado porque dije, si mi papá los recibió así, pues cómo los van a recibir los demás hermanos. Y fui a la oración, me acuerdo que me hincaba a orar con los varones hasta que me quedaba dormido y esa vez me despertó mi papá y empezó pues el convivio, pero el varón donde fuimos pues era un hermano que no tenía una economía como la tenía mi papá en ese tiempo y me acuerdo que el hermano sacó café y galletas y pues yo estaba esperando lo que sigue, ¿no? O sea, como mi papá les había dado de todo y me acuerdo que pues ya se empezaron a despedir y yo le dije, ¿para qué? ¿Fue todo? Pero, o sea, en público, yo dije, ya, o sea, y mi papá, o sea, cállate, cálmate, y yo, no, pues es que tú les diste de todo en la casa, o sea, ¿cómo nos dieron esto? Pero pues uno está niño, uno está chamaco, uno no, pues le puse la vergonzada de su vida a él y al hermano que pues realmente eso nos dio nomás. Y ya después le perdí más el interés a la oración porque ya sabía que nomás era ir a orar y pues a veces no recibir nada, ¿no? Pero porque yo estaba chico y porque mi papá era muy espléndido con la gente que los visitaba. Entonces vivíamos en esa casa, mi hermana Luz María, Maggie, la monita, y yo vivíamos ahí. Y no, pues vivíamos solos. Nos dejaba mi papá encerrados ahí. O sea, encerrados no literal, sino las órdenes de él era que no saliéramos de la casa, pues porque aparte éramos muy tremendos. Y algo que me acuerdo es que en las mañanas cuando él se iba, nos mandaba alguien de su trabajo, un repartidor de mercancía, pero él llegaba con el desayuno. Y en la tarde él nos mandaba otra vez al repartidor. Y en las noches él llegaba con la cena. O sea, comíamos de la calle siempre. Las 3 comidas que nosotros hacíamos en el día eran comidas de la calle porque no podíamos prender lumbre. Mi hermana Luz María era la más grande, pero pues realmente estaba chica. Y nuestros postres, resulta que mi papá... Entonces el postre que nosotros recibíamos a la semana para no salir de la casa, es que mi papá tenía un amigo que le decían el Barritas, trabajaba en Marinela y llegaba con un carro los lunes y nos pitaba, se estacionaba afuera y ese era el postre. Bajábamos y agarrábamos lo que quisiéramos del camión. La Maggie agarraba sus 2 bolsas, Luz María sus 2 bolsas y yo mis 2 bolsonas para la semana, con tal de que no saliéramos a la calle. Ese era nuestro postre y la verdad pues nos bendecía el Barritas. Estamos bien bendecidos por él, porque de chicos pues no teníamos quien nos cuidara, ¿no? También en ese tiempo le doy gracias a Dios por la hermana Conchita, la abuela de los Gallarzo. Ella nos cuidaba, mi papá nos llevó para que en el día ella nos atendiera, nos hiciera de comer
y nos la pasamos muy bien con ella. Ella fue una persona muy especial para nuestra vida. Y un día me acuerdo que me encantaban los frijoles que ella hacía, y un día miré que les echaba leche a los frijoles y ya no me gustó por idiático que vi, oh, la hermana le echa leche a los frijoles, y ya nunca los volví a comer ahí con ella, aunque me encantaban solamente porque les ponía leche, ¿no? Un día también ahí, hablándoles del tiempo que vivíamos ahí con el hermano Pablo, me acuerdo que un día un señor dejó un maletín lleno de joyas, de alhajas. Se agarró el taxi, se le olvidó y nosotros lo vimos. Y mi hermana Maggie fue por él, lo agarró, y en el cuarto vimos que eran puras joyas, relojes y eso. Pero desde chico pues nos fue inculcado que las cosas cuando no son tuyas las teníamos que entregar, a no robar, a todo ese tipo de cosas. Y me acuerdo que regresó el dueño asustado, buscando, preguntando en la colonia, y cuando llegó a la casa nosotros se lo entregamos y ni las gracias nos dio. Es decir, ya a lo mejor fuéramos ricos, ¿verdad? Pero no nos dio nada. Nuestro vecino era un hermano que era el vocalista del grupo Sinaí, el hermano Chael. No sé si alguien lo conoció, si alguien tuvo ese conocimiento del hermano hace años. Entonces este Chael era vocalista del grupo Sinaí, y él Rosa lo atendía muy bien en ese tiempo, me acuerdo. Y yo de chamaco decía, oh, pues aquí vive el del grupo, pues el famoso. Y me acuerdo que lo miraba ahí, pura rendijita, ensayando con un zapato. Ahí, y cantaba y hacía todas las poses que hacía en la iglesia, las hacía ahí. Todas, hasta cuando nos tocaba el Espíritu Santo, ya las tenía practicadas. Entonces, ese tiempo fue muy especial para mí, en la casa del hermano Pablo. Ahí un día, me acuerdo que la Maggie se nos andaba matando. Nos llevaba mi papá a rompecabezas, y siempre nos peleábamos por la última pieza. Y un día quedaba la última y se aventó ella y cayó de frente en un escalón y quedó desmayada. Mi hermana Luz María y yo pensamos que se había muerto. Fuimos y la levantamos y reaccionó, pero se andaba matando. Entonces eso es lo que viví en ese tiempo en la casa del hermano Pablo, y es parte de mi testimonio. Y eso fue lo más grave que nos pasó en esa casa, ¿no? Y en ese tiempo, cuando salíamos a comer con mi papá, íbamos a, por ejemplo, un restaurante que estaba en la calle Primera que se llamaba Flor de Loto. Me fascinaba ahí el bistec ranchero porque era lo único que pues no comíamos casero nosotros, y era ir ahí a la calle Primera y pues mirábamos a todas las prostitutas, todas las mujeres que estaban ahí. Por ahí era donde comíamos como familia. O íbamos al Menudo ahí en la calle Primera también, o a la Birrería Guadalajara. O sea, todo estaba ahí y todo estaba bueno. Después ya entramos mi hermana Maggie y yo a la escuela. Mi papá nos metió a la primaria, y yo iba en segundo y iba en sexto, y nos la pinteamos medio año. Medio año no fuimos a la escuela. Le pedíamos a mi papá cooperaciones pro padres de familia, le pedíamos uniformes, le pedíamos útiles, y no íbamos a la escuela. Nos íbamos a la casa de amigos, de hermanos, de la Treceava, nos íbamos de vagos, guardábamos nuestras mochilas en unas estufas viejas, y nos íbamos a vaguear medio año. Hasta que un día mi papá nos pidió la boleta. O sea, nos dijo, oigan, ¿qué pasó con su escuela? Y como él era esclavo del trabajo, pues fue a investigar cómo íbamos en la escuela, y resulta que llega, y al primero que llevó al salón fue a mí. Tocó la puerta, salió el profe y le dijo, oiga, profe, ¿cómo va mi hijo en la escuela? Y el profe le dijo, no, él no viene en este salón. Y yo, sí, profe. Y el profe le dice, no, él no lo conocen aquí. Y yo, no, sí. Y le preguntó a los del salón, ¿ustedes saben quién es él? Y yo, no. Y yo, no, sí, o sea, porque tenía medio año que no iba. Entonces mi papá ya así como que, y fuimos al salón de la Maggie, y lo mismo. Entonces pues no la habíamos pinteado, y mi papá pues había pagado todo el año, y resulta que entró él solo a hablar con la directora, y la directora le dijo, a su hijo lo voy a pasar de año, a su hija no porque va en sexto, pero con una condición,
lléveselos a otra escuela. Aquí no quiero que estén. Entonces nos tuvo que llevar a otra escuela, nos fuimos a la casa y nos puso una tunda mi papá. Y no se me olvida que mi hermana Maggie tenía una amiga que se llamaba Bere, y mi papá le decía, ¿dónde están tus papeles? Y la Maggie le decía, la Bere, papá. Y mi papá le pegaba más recio. No, tú dime dónde están los papeles. No, que la Bere. Y se la sonaba más recio. Entonces se quedó ese dicho en la casa, y la Bere, cada que nos pegaban o cada que pasaba algo, por eso que pasó, ¿no? Entonces ya conforme fui avanzando en mi vida, estuve en una escuela ya en tercero, que me sacaron de esa clase, de esa escuela, y me tocó un profe que no tenía la mano derecha. No sé si la había perdido en algún accidente o había nacido así, pero qué buen tino tenía el profe con la mano izquierda. Era de los que todavía nos tiraban los borradorazos, los que nos pegaban, y pues la verdad era muy especial ese tiempo para nosotros, porque me tocó vivir esa generación de maltrato de los profes, ¿no? Los lunes en la iglesia nos fascinaba a nosotros ir. No sé si a alguien les tocó vivirlos, porque ensayaban todas las fraternidades y los adolescentes aprovechábamos, y los niños para convivir. Era como nuestro día de ir a la iglesia, como de recreo, mientras que los papás, las mamás y los jóvenes, ellos ensayaban. Y ahí pues yo convivía con mi amigo Omar, que es ministro en la 15, con Genaro, y que está en la asamblea, con Jeremías, con Irra, con otros amigos, y ahí convivíamos. Ahí conocí a todos mis amigos de la iglesia apostólica. Teníamos culto los martes, culto los jueves, y la verdad era especial ir a la iglesia. Cantábamos las alabanzas pues clásicas, que ya no las cantamos mucho, como aquella de Hay Poder, la de No con espadas ni con ejércitos, Yo tengo un amigo que me ama, Alabaré. Esos cantos que eran los de júbilo y que eran especiales y que realmente tenían un mensaje muy especial. Y de niño, hermanos, les hablo en este segmento, jamás me gustó participar en un culto de niños. No me gustaba, no me llamaba la atención. Y le digo, por si su hijo es un niño así, usted no se canse de luchar porque sus hijos ejerzan un ministerio, porque tarde que temprano ellos van a ser de bendición para la obra de Dios. A mí no me gustaba participar. Hay quien sí le gusta, entonces invierte en sus hijos para que ellos entonces puedan tener una oportunidad de ser bendición. La 13ª iglesia tenía misiones. No sé si alguien de los que vean este video se acuerda. Y los domingos, un domingo al mes, se juntaban todas las misiones ahí en la 13ª. Y pues realmente se miraba el nivel económico de las misiones, que era menos. Y nosotros nos burlábamos, nosotros los queríamos hacer sentir menos porque pues estábamos chamacos. Pero algo muy importante es que esos niños iban a los cultos y sentían la presencia de Dios. Se ponían en bendición, hablaban lenguas, y nosotros nunca sentíamos nada. Nosotros estábamos totalmente enajenados con lo santo, con lo de Dios. Me tocó vivir el tiempo en la 13ª donde se paraban las profetas, callaban al que hablaba, ministraban, y pues que eso fue muy sonado en el tiempo pasado de los 80s, donde había estos ministerios muy fuertes ahí en la 13ª, ¿no? Entonces, en este bloque quiero hablar de los amigos que visitaba cuando estaba chico. No sé si alguien conozca al Pato Plasencia. Yo jugaba con él a los Jedis. Él es más grande que yo, pero éramos amigos. Albert Ramírez, que acaba de fallecer. Él también, su tío, el Turi, que tocaba la batería con el Sinaí, iba por mí. Iba a jugar yo a su casa. Y mi amigo Genaro era el único niño que trabajaba, empacaba en el Cali, y él tenía Nintendo, tenía todo lo que nosotros no, porque trabajaba. Entonces ahí no la pasábamos. Entonces en el otro bloque hablaré de la siguiente casa donde me tocó vivir con mis hermanas y mi papá. Vivir cerca de la iglesia siempre fue una prioridad para mi papá, y me acuerdo que después de ahí nos fuimos a vivir a la casa de Doña Mari. Esa casa estaba un poco más cerca de la iglesia de la 13ª, 2 cuadras por ahí creo. Y me acuerdo que vivíamos en la parte de arriba. Era de 2 pisos la casa, y en la parte de abajo vivía la dueña, ¿no? Doña Mari. Y resulta que un día, pues como no nos dejaban salir, nosotros
llenamos, había una tinita en la regadera para bañarnos y nosotros abrimos las llaves y nos fuimos caminando. Nos fuimos caminando alrededor de la colonia, y cuando regresamos ya se había inundado la casa. Para este tiempo mi hermana Luz María ya no estaba con nosotros. Ella tenía su hija Abby. Inundamos la casa y que llegamos y los dueños pues limpiando la casa, sacando toda el agua, y mi hermana Maggie y yo, pues imagínense, y la señora enojadísima, el dueño don Cata, y ellos optaron por corrernos de la casa, y cuando llegó mi papá, me acuerdo que la señora dijo, no, ¿saben qué? Nomás por su papá, le habló a mi papá y le dijo, señor Carlos, los iba a correr, la verdad. Todos sus muebles ya estaban afuera de la casa, los de nosotros. Y le dijo, ya los iba a correr, pero realmente por usted voy a dejar que vivan. Y la señora se cambió de casa, ella se fue a vivir arriba y nos dejó viviendo abajo. O sea, su casa nos la dio para vivir. Y me acuerdo que le decía a mi papá, qué tremendos hijos tiene, la verdad. Y pues siempre la clave era mi papá, porque mi papá era muy buena persona y nosotros éramos medios tremendos. Y pues aprovecho para contarles aquí, mientras camino en este estado 27 que he visitado, que les decía de Michoacán, con estos lugares tan bonitos, y la verdad ha sido una bendición servirle a Dios y poder contarles un poco del testimonio que me ha tocado vivir, porque realmente yo no pensaba ni que iba a ser hermano y mucho menos que iba a ser pastor, pero le doy la gloria a Dios por ello. Es muy bonito caminar aquí por las calles de Morelia, porque en sí las calles son un museo. En sí las calles son hay algo muy especial, que es que los negocios no tienen la propaganda de ellos, las marcas, no es tan visibles como normalmente nosotros las conocemos. Entonces, por ejemplo, un Oxxo, puedes estar a un lado de él y hasta que mires en el interior te vas a dar cuenta que es un Oxxo o un café o lo que sea, porque los edificios pues son ya tan patrimonio de la humanidad, que miren, por ejemplo, estas puertas, ¿no?, tan especiales, esas tipo haciendas que se ven, que son espectaculares, pues son lugares muy bonitos, y está muy antiguo todo. Bueno, les contaré ahora en esta celebración de mi video 300 acerca del primer trabajo que tuve. Tenía yo 7 años. A un lado de la casa donde inundamos había un yonque. En ese yonque pues yo tenía mucho tiempo de la escuela de descanso, y un día fui y le dije al dueño del yonque que si me dejaba trabajar ahí, y me dijo, no, estás muy chico, porque aquí en este yonque son puros fierros, tú no los vas a poder cargar. Y yo le decía, no, pues los limpio, hago algo ahí. Me dice, no, tu papá no te va a dejar. Y total que cuando me salí de ir a pedirle al señor del yonque trabajo, resulta que estaban unos niños, 3 niños que traían un carrito esos de los viejos clásicos con llantitas para cargar cosas, ¿no? Y estaba viendo que unos botes de esos de aluminio les estaban echando tierra. Observé pues toda la escena de los 3 niños
de mi edad. Y le echaron tierra para que pesaran más, porque se los vendían al señor del yonque. Entonces entraron al yonque y le dijeron al señor que los pesara para que les pagara dinero, ¿no? En esa venta de aluminio. Y el señor los pesó y ya les iba a pagar. Y yo entré y le dije, oiga, no, esos botes tienen tierra. Yo vi que esos niños le echaron tierra, están haciendo trampa. Y el señor fue y revisó y sí, efectivamente les tiró la tierra y les dijo de cosas a los chamacos, ¿no? Que por qué le habían hecho trampa en la venta. Entonces los corrió el señor y me dijo, ¿sabes qué? Sí te voy a dar trabajo. Pues porque fui honrado, ¿verdad? Y sincero. Y alguien podría decir ahí chismoso, pero cuando haces las cosas correctas, rectas, no es chisme, es realmente pues ser recto, ¿no? Y me dio el trabajo el señor, o sea que todos los días en la mañana, yo a los 7 años ya tenía mi primer trabajo, me levantaba, iba al yonque, hacía lo que podía a mi edad, limpiaba los fierros, los acomodaba y el señor me pagaba diario y también me sentaba en su mesa a comer, lo cual era especial para mí porque eso no pasaba en nuestra casa. Me sentaba con ellos, yo era como el niño de la casa, de los dueños del yonque, y todos los días dentro de mi paga iba una rebanada de pastel, y me acuerdo que esa rebanada de pastel muchas veces se la guardaba yo a mi papá, pues como para que él viera el trabajo que yo hacía, y que realmente pues siempre me gustó trabajar, ¿verdad? Entonces esa es una anécdota que tengo, donde por ser recto tuve mi primer trabajo. Aquí estamos en esta maravillosa ciudad de Morelia y le doy gracias a Dios porque me está permitiendo contarles parte de este testimonio, donde le doy la gloria a Dios siempre en todo lo que haga. Vivimos muy felices de niños. Mi hermana Luz María, quiero contarles un episodio que se llama La Carta, que fue un día muy especial para la familia Martínez, mi hermana Maggie y un servidor, cuando mi hermana Luz María pues ya decidió ella hacer su vida y se iba a convertir en mamá de mi sobrina, la primera, que es Abby, y eso se los contaré aquí en otra zonita maravillosa de esta hermosa ciudad de Morelia, Michoacán. Hoy que estoy haciendo este video también, ahorita es temprano, festejaré anda con nosotros, tuvimos la bendición que aquí llegaran a Morelia mi hermano Moisés Osobampo, mi hermana Maritza, que realmente han sido unos amigos valerosos, unos amigos que han sido una bendición maravillosa en nuestra vida. Cuando nos ha tocado salir a mi esposa y a mí, muchas veces la hermana Maritza ha cuidado a mis hijos y realmente pues son personas que nosotros estamos totalmente agradecidos con ellos. Y hoy vamos a tener la bendición de celebrar nuestro aniversario número 18 de casados con la hermana, mi amada hermana Kenia, y un servidor, y le damos gracias a Dios por nuestros hijos, por mi Hachecit, por mi Job y por mi Javes, y lo vamos a celebrar primeramente Dios en esta hermosa ciudad. La Carta, les hablaba de ese episodio. Miren qué bonita es Morelia. Les hablaba de ese episodio donde mi hermana Luz María, Dios bendiga a mi hermana Luz María, que anda por allá trabajando, Dios la ayude siempre en todo, una muy buena mujer, y le ha tocado batallar como a mí de primero, pero yo sé que Dios está con ella, ¿no? Ahorita ando aquí dando una vuelta en esta placita de las armas, contándoles un poco para hacer diferente este video. Allá atrás se ve la catedral
de Morelia. Resulta que un día llegamos Maggie y yo a la casa, y ahí en la casa de doña Mari, y resulta que en la mesa había una carta. Mi hermana Maggie y yo agarramos la carta y la leímos, ¿no? Y no, pues resulta que en la carta decía, no, que ella pues ya iba a hacer su vida, pues estaba muy chica mi hermana, que ella iba a no estar con nosotros, y pues nos impactó, ¿no? Para empezar, a mi hermana Maggie y a mí, porque los tres pues ya estábamos muy unidos, estábamos realmente viviendo pues muy amalgamados como hermanos, ¿no? Donde cada uno de nosotros nos ayudábamos en todo. Y recuerdo que esa vez leímos la carta y nos quedamos como que la lucha ya se va, la lucha ya no va a estar con nosotros, la lucha así, ¿no? Nosotros, y por andar leyendo la carta se nos perdió la carta. Y la Maggie y yo, la monita, dijimos, oye, la carta, y que llega mi papá. Y llegó mi papá, oye, y la lucha, no, ¿sabes qué? Para la lucha ya no está, la lucha ya se fue. ¿Cómo que ya se fue? Ya no va a vivir con nosotros. ¿Y ustedes cómo saben? No, pues es que dejó una carta, te dejó una carta ahí, pero, a ver, denme la carta. No, pues es que no, la perdimos y no sabemos dónde está. ¿Cómo que perdieron la carta? Y ahorita que venga, dijo mi papá, me la van a encontrar. No, pues la Maggie y yo, ¿dónde la dejaste? No, que tú, que yo nos estábamos echando la culpa porque sabíamos que nos iban a pegar, y que pues la buscamos y no la encontramos, hasta que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tener que, pues no sé, o sea, pues vamos a decirle a mi papá que nos la aprendimos. Y me acuerdo que llegó mi papá, y antes lo primero que hicimos fue esconder el cinto. Esa fue nuestra primera opción. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a esconder el cinto para que no nos vaya a tundir. Y nos tardamos tanto tiempo escondiendo el cinto, ¿no? Que aquí, que allá, que acullá, para pues que mi papá llegara y no lo encontrara, hasta que lo escondimos, ¿no? Y que llega mi papá, ¿dónde está la carta? Por eso este bloque se llama La Carta, ¿no? No, papá, ¿sabes qué? Yo le dije, no, la aprendimos, no la encontramos, pero me la aprendí, yo sé lo que dice la carta. No, que yo sé lo que dice la carta. Y fue por su cinto y no lo encontró. Y en cuanto regresó, y que dijo, ¿dónde está el cinto? Habíamos tardado tanto en encontrarlo, que inmediatamente dijimos, no, ahí está, o sea, se lo dimos, ¿no? ¿Para qué? Y nos puso una buena a la Maggie y a mí por la dichosa carta de despedida de mi hermana, donde ella ya se iba a volar alto. Y dentro de la buena tunda que nos metieron, resulta que apareció, gracias a Dios, la dichosa carta. Por ahí salió. Y ahí fue donde mi papá entonces pudo leer lo que mi hermana, cómo se despedía, cómo ella le decía que ya no iba a estar con nosotros. Y así fue como la lucha pues nos dejó a la Maggie y a mí. Y ese es el episodio de la carta. Así que cuando vean una carta en su casa que no sea de ustedes, no anden de chismosillos, para que no se los vayan a sonar, ¿no? Ya para ese entonces mi señor padre, de acuerdo que estábamos pues ya hartos de la comida de la calle, ya conocíamos todos los lugares alrededor. No era en ese tiempo Tijuana como hoy, que sobreabundan los puestos de comida, las pizzerías, todo eso no, era muy diferente. Había tacos en algunas partes. Los restaurantes de pizzas pues eran lugares pues para comidas especiales, no como ahora que son para las comidas del día del trabajo, baratas, y las comidas chinas tampoco eran como hoy que abundan, ¿no?
eran lugares muy, pues caros, ¿no? Y mi papá me acuerdo que contrató una hermana, una viejecita, hermana María, y ella era la encargada de irnos a preparar comida, de ir a atendernos. Entonces empezamos a disfrutar de lo que era realmente la comida casera en casa y la verdad ella fue una muy buena hermana, vivimos un excelente tiempo con ella porque la hermana nos atendió pues como si fuéramos sus nietos, ¿verdad? Un tiempo muy especial. Y ya de ahí, voy a cerrar este video contándoles acerca de cuando se casa mi papá, ¿no? Entonces nosotros, pues aparentemente la vida estaba normal, la vida pues estaba bien, no ocupábamos realmente muchas cosas, pero no entendíamos que mi papá pues sí, él sí necesitaba cosas como hombre, ser atendido, disfrutar su pareja, todo eso. Y nosotros pues un día estaba yo en la primera iglesia, había una actividad de jóvenes creo y no me acuerdo de qué era, pero mi papá fue y el hermano Nachito Enríquez, no sé si alguien lo conoció, ahí fue, él le presentó a la hermana Berta, una hermana de San Quintín, y no se me olvida que se me hizo muy raro ver a mi papá pues platicando con una hermana que pues, nunca lo había mirado platicando con una mujer, ¿no? Y de ahí empezó una bonita relación entre ellos. Él iba a la casa de la Chaya, de Sara, ahí en la presa. Nosotros nunca teníamos carro, a mi papá no le gustaba manejar. Y me acuerdo que nos íbamos en taxi, cruzábamos la ciudad y él le llevaba chocolate, le llevaba obsequios. Y ahí es donde él empezó a tener como un noviazgo con la hermana Berta. Y íbamos a San Quintín los fines de semana, un fin de semana sí, uno no, nos íbamos para allá. Y lo llevaban algunos hermanos, creo que entre ellos a veces iba el Cheo Enríquez. Pues regularmente iban los hijos del hermano Nachito porque eran los que conocían a la gente de San Quintín, tenían esa conexión. Y como mi papá no manejaba carro, pues ellos le daban raite y nos íbamos en las madrugadas. Llegábamos allá a la casa de la hermana Santana, una hermana que vivía a un lado del cuartel, y nos preparaba unos desayunazos a la hora que llegáramos, unos platazos de comida tan grandes, y decía, todos se lo tienen que comer todo. A veces llegábamos a las 3 de la mañana, 4, y con unos desayunos así, y ella siempre tenía unos cuartos especiales para recibirnos, y nunca se me olvida que en las mañanas nos bañábamos en su baño, que era un tubo directo de un pozo donde salía el agua tan fría que parecía que te estaban taladrando el cerebro. Dios le pague a la hermana, pero ahí es donde empezamos a ir a San Quintín, a que mi papá pues echara el novio. No me gustaba ir porque pues era un pueblo donde no había nada, no había pues nada, absolutamente nada. Y la diversión pues era ir con los hermanos, que ya estaban grandes, agarraban su cura. Y a veces una vez se nos quedó el carro en medio de la nada a horas de noche y nos dormimos en el carro todos, como íbamos sentados, así nos dormimos hasta que amaneció, porque no había forma de arreglarlo ni de pedir auxilio. Traíamos almejas, todas se nos echaron a perder. Eran puras aventuras que las hacíamos porque mi papá pues estaba noviando con su amada Berta, y hasta que se casó mi papá con ella, se casó en San Quintín, allá hizo todo, lo casó el hermano, no recuerdo el nombre del pastor que estaba en ese tiempo, siempre me acuerdo del nombre del hermano, y ahorita precisamente que estoy haciendo el video no me acuerdo del hermano, que realmente aún vive el hermano, pero por aquí les voy a poner el nombre de este pastor. Y entonces así es como empieza ya mi vida preadolescente a joven. Empecé a ir a los campamentos de adolescentes, uno que hubo de la Iglesia Apostólica ahí en el rancho El Nazareno, fue el primero. Ya jugábamos voleibol, habíamos aprendido junto con los de la 20,
a jugar voleibol porque no sabíamos. Los muchachos de la 13ª nos enseñaban a jugar y me acuerdo que en ese campamento, que fue mi primero, no me acuerdo en qué año fue, llegamos a la final y nosotros habíamos entrenado el equipo de la 20 de la presa, habíamos ayudado pues a que ellos también jugaran con nosotros juegos previos, armaron su equipo y resulta que al final ellos nos ganaron la final y fue un campamento, pues estaba bien loco en ese campamento, ¿no? Porque había muchachos que les habían quitado marihuana y pues era puro relajo, ¿no? Que no, era pura cura. Pero entonces pues me despido en este video de mi testimonio número 300. Le doy gracias a Dios por este canal. Estando aquí en Michoacán, le doy gracias a una hermana. Me mandó un mensaje, me dijo: hermano, no lo conozco, más que por los videos que han sido de grande bendición para mi vida. Sería un honor si usted viniera a la casa, lo recibiríamos. Yo le agradezco porque Dios me ha bendecido por estos videos que he hecho para enseñar Biblia, para que a alguien le sea útiles en lo que hace. Y le dije: hermana, vinimos poquitos días, ya nos vamos, pero fue una bendición, muchas de las que he recibido por hacer este tipo de contenido, en el que lo único que me interesa es pues hablar de Dios y miren, y no caer en tantas aberraciones como las que tengo atrás de ignorancia de la palabra de Dios. Y pues mucha gente no atiende el conocimiento de Dios y es un edificio muy bonito, ¿no? Súper histórico, pero pues sabemos que dentro de él no está la verdad y realmente pues no hay salvación y no es una burla o una ofensa, es simplemente el desconocimiento de la palabra de Dios de la gente y pues la Biblia dice que Él nos va a hacer libres. Espero, hermanos, que estos videos sean de bendición y a todos los seguidores de este canal pues he tenido el sentir de cada 100 videos hacerle uno de mi testimonio y por ahí entonces cuando llegue al número 400, si Dios me lo permite, les estaré contando ya como adolescente lo que viví, las actividades cómo eran en ese tiempo, las concentraciones que me tocó ir y les contaré cómo me corrieron de la iglesia cuando hubo cambio pastoral siendo adolescente. Nunca lo entendí y ya después que soy pastor menos lo entendí, pero se los contaré. Bueno, bendiciones, Dios les pague por seguir este canal. Sigamos hablando de Cristo hasta que no lo permitan. Ánimo con todo. Después de vivir con doña Mari un tiempo y vivir prácticamente a una cuadra de nuestra amada 13ª iglesia, mi papá empezó a construir la casa donde actualmente aún vivimos, que es ahí en el Cañón de las Rosas, la casa del hermano Carlos, que yo le digo Canyon Rose. Y me acuerdo que nos hicieron la casa al tope del terreno, no dejaron entradas, no dejaron puertas y papá tuvo que comprar un espacio extra para poder hacer un pasillo y entrar. Y ahí, después de que mi papá se casó, nos fuimos a vivir la Monita, la hermana Berta, mi papá y yo. De hecho, en esa casa la primera vez que alguien durmió fue un servidor y Misael, hijo de Chena, de San Quintín, que después él fallecería en un accidente. Él manejaba unas avionetas y fumigaba y murió en un accidente aéreo, ¿no? Él y yo dormimos, estrenamos esa casa por primera vez, que es nuestra actual casa y que es el fruto del esfuerzo de mi papá y que algunos, pues mis amigos ya saben dónde es. Y es también esa casa pues parte de la historia del pastor Carlos Martínez, que me ha tocado vivir, que me ha tocado el tiempo que disfruté con mi papá, que no fue mucho, y con la hermana Berta también. Ellos ya están con Cristo y le doy gracias a Dios por la vida de ellos, porque siempre, aunque yo no quise, aunque yo no busqué al Señor, pero ellos siempre me lo inculcaron, siempre me incitaron, me dieron el ejemplo. Y pues ya yo tomé mis decisiones, ¿verdad?
un tiempo, me acuerdo que tuvo mi papá una pretendiente, una hermana, y pues esa hermana se portaba muy bien con nosotros y todo eso. Y un día fuimos a su casa, ahí nos dejaba con sus hijos. Me acuerdo que creo que tenía un microondas y nosotros no lo sabíamos usar. Y pues sí, lo quisimos aprender. Y me acuerdo que metimos algo en el dichoso micro y nos fuimos. Pero sonaba y se abría la puerta, entonces nosotros y no lográbamos que se cocinara aquello, pero estábamos chamacos, pues teníamos 7 años yo. Me acuerdo que atoramos la puertita con algo para que no se abriera y nos fuimos. Y resulta que regresamos porque la gente empezó a hacer mucha algarabía, empezaron a gritar, había humo en esa casa. Resulta que andábamos quemando la casa de la pretendiente de mi papá, que cuando salían ella quería caminar así juntito a él y yo me metí entre el medio así para separarlo. Pues le andábamos quemando la casa a la hermana que ella rentaba hasta que llegaron a pagarla todos los vecinos, ya le habían hablado a los bomberos. Y eso pues era porque vivíamos solos y vivíamos sin gobierno y pues sin saber cosas, por eso éramos algo inquietos, pero es una anécdota que me acuerdo de esa casa que estuvimos a punto de quemar por accidente. Y esas son anécdotas de algunas que me acuerdo para compartirles. Hacer videos no ha sido fácil, ha sido una tarea complicada, pero nunca había querido creer en Dios, y cuando Dios trató conmigo, lo que yo quise fue realmente conocer al Dios que iba a creer. Y eso es lo que yo aconsejo, que estudien la Biblia, que no sean unos creyentes solamente pasionales. Pero en este video que celebro los 300 videos, imagínense, de 300 videos de la Biblia, ha sido muy difícil, ha sido leer, buscar la guía del Espíritu Santo, buscar aplicaciones, buscar que Dios me dé entendimiento, que Dios me guíe para poder dar un mensaje verdadero, un mensaje real. Entonces no ha sido fácil, pero ha sido una bendición muy especial. ¿Cuál sería mi sueño? Hablando de lo personal, pues es haber comentado toda la Biblia verso a verso. Y pues en este video 300 ya estoy comentando el libro número 10, que es Samuel. Y cuando haga, si Dios me permite, el video 400, pues yo creo que voy a andar por allá en 2 de Samuel, porque voy a hacer también parte de los Salmos. Pero no es fácil, pero ha sido lo mejor, ha sido una recompensa maravillosa por todo el aprendizaje y la bendición que ha sido para mí, para mi familia y para mucha gente. Entonces mi objetivo es que alguien más estudie, que alguien más aprenda, que alguien más enseñe la Biblia, y usando más estos medios. No te esperes tener un título, tener un cargo, no te esperes a que alguien te apoye, te respalde. Simplemente apasionate por Dios, apasionate por su palabra, y vas a ver que va a haber mucha bendición para tu vida. Y eso es lo que yo hago: instruir mi persona, instruir mi casa, que mi esposa ame a Dios, que mis hijos le sirvan a Dios, que mi congregación honre a Dios. Y si eso lo logro con las enseñanzas, entonces lo haré. Y ya de ahí alguien que se beneficie, que predique, que ministre conforme a la revelación que Dios me ha dado por medio de la palabra, pues ya es una bendición especial. Y le doy gracias a Dios por este alto honor de poder entonces compartir contenido, del mejor contenido, que es hablar de nuestro Dios. Así que los invito a estudiar la Biblia, a comprarse unas Biblias de estudio, a prepararse para que sus clases, sus predicaciones, el ejercicio de su liderazgo sea cimentado en la palabra de Dios. Acuérdense que Dios le dio indicaciones al pueblo. El Señor les dijo: cuando tengan rey, el rey tiene que tener una copia de la ley. Le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Jesús dijo: escudriñar las escrituras, porque en ellos está la vida eterna. Entonces es lo que estoy haciendo, y yo invito a todos a que hagan lo mismo. Sigan este canal, compártanlo para que sea de bendición para muchos. Ánimo. Bueno, hoy aprovecho
en este lugar maravilloso en el que estoy para hablarles de este Callejón del Romance que está aquí en Morelia, que es un lugar muy bonito. Y quise agregarles este pedazo de videoclip aquí a mi canal del testimonio para hablarles de mi romance con el Señor. Ha sido un tiempo de 18 años donde ha sido una aventura, una locura amar al Señor Jesucristo y aceptar su amor. Y ese amor trato yo de demostrarlo, de compensarlo, escudriñando la palabra, enseñándola. Y qué mejor lugar, más representativo aquí en Morelia de lo que es el Callejón del Romance. Mira, ya vengo con mis amigos, los Osobampo, Cruz, mi esposa. Y enamórense del Señor, no se conformen a solamente ser cristianos, a ir a una congregación, ser parte, sino que la Biblia sea como esa carta maravillosa que el Señor nos dejó, lleno de amor como Padre, como Dios, como nuestro Señor, como nuestro Rey. Y no vivamos una relación solamente por conveniencia, una relación porque hay promesas, vida eterna, no solamente porque nuestro pensamiento nos dice que es lo correcto, sino realmente enamorados. Si nos enamoramos de Cristo, entonces nuestro servicio a Él, todo lo que hagamos por Él va a estar lleno de dulzura, lleno de pasión, lleno de fuego, como lo es el romance, lleno de comunión, de pláticas, de oración. Y de parte de Dios tendremos la revelación en un cristianismo lleno de romance. Espero que estos 300 videos sean de bendición para tu vida. Y le pedimos a Dios si nos permite otros 100 más, a ver dónde celebraremos esa parte del testimonio del pastor Carlos Martínez, comentario bíblico. Suscríbete y que sean de bendición. Aquí estoy llegando a este mini monumento donde todos cierran un candado, celebrando que su amor sea permanente, que sea, miren, aquí está, que su amor sea duradero, que nada lo abra, que nada lo rompa. Y yo aprovecho para decir que así, de una manera pues simbólica, sea nuestro amor con Cristo, que sea sellado por medio del Espíritu Santo. Bendiciones, gracias por seguir este canal. Hola, estamos muy felices y agradecidos con Dios porque estamos en Morelia festejando nuestro aniversario. 18 años de casados, gracias a Dios. Estamos muy bendecidos, muy felices. Y ¿verdad, esposo? Estamos muy contentos y queremos compartir con ustedes, todos los que siguen el canal del pastor Carlos Martínez. Video 300 ya. Video 300. También eso festejamos y queremos compartirles, que sigan siguiendo su canal, sigan aprendiendo porque la verdad es de grande bendición. Él pues se esfuerza mucho por compartir con nosotros el conocimiento y la revelación que el Señor le da. Y pues la verdad yo soy muy bendecida, aprendo mucho y sé que cada uno de ustedes que lo siguen y están pendientes de sus videos, sé que también junto conmigo están aprendiendo. Muy bien, será de mucha bendición seguir conectado con ustedes. Hoy estamos festejando mi amada Kenia, festejando que cumplimos 18 años de casados. Andamos con los Osobampo Team. Y también festejamos que hemos llegado a este video número 300 del canal para que sea de grande bendición. Ánimo y con todo. ¡Viva Morelia! ¡Viva Morelos!